Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 63. De la maldad de los ángeles en cuanto a la culpa. Artículo 1. Si en los ángeles puede haber mal de culpa. Dificultades. Parece que en los ángeles no puede haber mal de culpa. Primero, según el filósofo, solo puede haber mal en los seres que están en potencia, ya que el sujeto de la privación es el ser en potencia. Pero como los ángeles son formas subsistentes, no tienen potencia en su ser. Luego en ellos no puede haber mal. Segundo, los ángeles poseen mayor dignidad que los cuerpos celestes. Pero en estos, según dicen los filósofos, no cabe el mal. Luego tampoco en los ángeles. Tercero, lo que es natural no se pierde jamás, pero en los ángeles es natural que se muevan con movimientos de amor a Dios. Luego no pueden perderlo, pero amando a Dios no pecan. Luego los ángeles no pueden pecar. Cuarto, el apetito no tiende más que a lo bueno y a lo que parece bueno, pero es imposible que haya para los ángeles un bien aparente que no sea verdadero bien, aunque en ellos no cabe error alguno, o por lo menos no puede preceder a la culpa. Luego los ángeles no pueden apetecer sino lo que es realmente bueno. Mas por apetecer lo realmente bueno, nadie peca. Luego el ángel no peca apeteciendo. Por otra parte, en el libro de Job se dice que en sus ángeles halló maldad. Respuesta. Si solo se considera su naturaleza, lo mismo el ángel que toda otra criatura pueden pecar. Y si alguno hay que no pueda pecar, lo debe a un don de la gracia, y no a la condición de su naturaleza. La razón de esto es porque pecar, ya se trate del pecado de la naturaleza, del arte o de la conducta, consiste en que el acto se desvía de la rectitud que debe tener. En efecto, el único acto que no puede desviarse de la debida rectitud es aquel cuya regla es la virtud del mismo sujeto que obra. Y así, por ejemplo, si la mano del artesano fuese la regla de cortar la madera, nunca podría por menos de cortarla como se debe. Pero si la rectitud del corte está sujeta a otra regla, sucederá que a veces corta derecho y a veces torcido. Mas sucede que sólo la voluntad de Dios es la regla de sus acciones, porque no está ordenado a otro fin superior. Y, en cambio, ninguna voluntad creada consigue la rectitud de su acto, sino en cuanto está conforme con la voluntad divina, que tiene por objeto el último fin. Y de aquí que toda voluntad del inferior deba ser regida por la del superior, por ejemplo, la del soldado por la del general. Por tanto, únicamente la voluntad divina está exenta de pecado, y en cambio, en toda voluntad de la criatura puede haber pecado, conforme a la condición de su naturaleza. Soluciones. Primero, en los ángeles no hay potencia para el ser natural, pero en su parte intelectiva tienen potencia para poderse inclinar a una cosa o a otra, y en cuanto a esto, cabe en ellos la maldad. Tercero, es natural en el ángel el que se vuelva con movimiento de amor natural a Dios, en cuanto es principio del ser natural, pero que se vuelva a Dios en cuanto es objeto de la bienaventuranza sobrenatural, le viene del amor gratuito,
del cual pudo prescindir pecando. Cuarto, de dos maneras puede haber pecado en el acto del libre albedrío. Una, porque elija lo que es malo, como peca, por ejemplo, el hombre cuando elige el adulterio, que es malo de por sí. Y estos pecados provienen siempre de algún error o ignorancia, ya que, de no tenerlo, no se elegiría lo malo como si fuese bueno. El adúltero, ciertamente, yerra en cada caso concreto, eligiendo el deleite de un acto desordenado como si fuese un bien que de momento debe procurarse, movido por la pasión o por el hábito, aunque en general no se engañe y piense correctamente en esta materia. Pero el ángel no puede pecar de esta manera, porque según hemos visto, ni en él hay pasiones que entorpezcan la razón o el entendimiento, ni a su primer pecado pudo preceder a ningún hábito que le inclinase a pecar. El otro modo de pecar por el libre albedrío consiste en hacer algo que de por sí es bueno, pero no con arreglo a la debida regla y medida, de suerte que el defecto causante del pecado no viene del lado de la cosa elegida, sino de parte de la elección, que no guarda el orden debido, como sería, por ejemplo, el caso del que determinase orar desentendiéndose de las prescripciones de la Iglesia. Estos pecados no presuponen ignorancia, sino solamente falta de consideración de aquello que se debe considerar, y de este modo es como pecaron los ángeles, inclinándose por su libre albedrío al propio bien, sin subordinación a la regla de la voluntad divina.